Dios le bendiga, hermano. Hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, amén. De igual manera, hermanos. La última vez que estuvimos ante ustedes aquí en el púlpito, estuvimos viendo la carta de Santiago, del capítulo 1 al 11. Y si recuerdan los que estuvieron presentes en ese tiempo, yo les hice varias preguntas conforme a la al estudio de la misma carta de Santiago. ¿Les recuerdan? Recuerdan que les dije que en el primer capítulo del capítulo 1, del versículo 2 al 11, Santiago dice que las pruebas y los sufrimientos, en lugar de derrotarme, me han hecho más fuerte, me han hecho más paciente. Y hoy vamos a empezar a estudiar la carta de Santiago en el mismo capítulo 1, del 12 en adelante. Y hoy vamos a ver el versículo, 12 y versículo 13. Amén. Déjenme buscar unos datos que traigo por aquí. Ya no los encuentro. Bueno, aquí estamos. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy, vamos a hacernos esta pregunta todos. Y conforme a esta pregunta, es el estudio que vamos a llevar del capítulo 12 al 18. Pero por hoy nada más vamos a ver el capítulo 12 y el 13 para que no se nos haga muy noche. Dice, la pregunta es, ¿me responsabilizo de mis decisiones a la hora de enfrentar las tentaciones? Santiago, en el capítulo 1 del 12 al 18, dice que hemos planteado desde un principio la carta a través de este bosquejo de 12 preguntas que estamos haciendo, y todas ellas están relacionadas con un autoexamen que cada uno de nosotros tenemos que hacernos para ver a qué grado está nuestra madurez espiritual. Aunque muchas veces escuchamos o preguntamos ese grado de madurez que tenemos cada uno de nosotros, pero esa es una pregunta que nos las tenemos que hacer nosotros mismos en un autoexamen para poder encontrar una forma de poder nosotros evaluarnos a nosotros mismos. Santiago nos da el recurso y nos lo da de una manera muy útil, muy práctica y muy valiosa. Y hoy comenzaremos este segundo estudio, y la pregunta en este segundo estudio es la que les acabo de hacer ahorita. Me responsabilizo de mis decisiones al enfrentarme a la tentación. Y la contrapregunta de esta sería, ¿eludo mi responsabilidad? Y tendríamos que responder de una manera honesta, responder honestamente un sí o un no. Un fragmento de los versículos que veremos hoy dice que cada uno es tentado, cada uno es seducido, y no hay excusas si pecamos desde el momento que podemos decidir libremente, porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Y eso lo veremos en el capítulo
1, versículo 12 al 18. Anteriormente vimos que Santiago enseñó que la prueba es útil y es necesaria, hasta es valiosa la prueba. Y así la presentó Santiago, inspirada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, porque la prueba, cuando se afronta, se adquiere paciencia, produce madurez espiritual. También vimos que el elemento clave para que la prueba produzca madurez es la paciencia. La paciencia es la que da el tiempo necesario a una prueba para hacer su trabajo. Bien enseñó que si no entendemos eso, debemos de pedirle sabiduría a Dios. Somos incapaces de ver la prueba como algo útil y valioso y no como una tragedia o como un descuido de parte de Dios. No, en la protección de nosotros, entonces debemos de pedir sabiduría porque Dios ha diseñado este método para nuestro provecho. Otro tema que se tocó es que Dios no usa las riquezas. No usa las riquezas materiales para medir el progreso espiritual de cada uno de nosotros, porque para Dios radica el valor en la persona y no en lo que posee. Ahora, esta parte que vamos a ver en Santiago enseñará los beneficios de vencer la prueba o de vencer la tentación. Y el premio es vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no es el responsable de nuestras caídas. No, Dios no es responsable de nuestras caídas frente a una prueba, frente a una tentación. Y nuestras caídas son un proceso. Todos vamos a caer. Y esto lo va a explicar Santiago muy llanamente. Es un proceso, dice Santiago, que se gesta como un proceso de gestación, de concepción y de alumbramiento. Ese es el ejemplo que usa Santiago para tocar ese tema. Y ese proceso se inicia en lo íntimo, en la intimidad de nuestro corazón. Así que la decisión y la responsabilidad de nosotros son necesarias y hay muchas formas de verlo. Entonces, la base bíblica que utilizaremos hoy se encuentra en el capítulo 12 al 18 y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Oremos, hermanos. Señor, ayúdanos a entender, Padre Santo, este fragmento, esta porción de tu palabra, donde no debemos eludir nuestra responsabilidad, pero también no es inevitable caer en el pecado. Se puede evitar, sí, porque tú nos das los recursos y las fuerzas, así como las estrategias y el poder para poder hacerlo. Sin embargo, Dios, todo esto que tú nos das resulta inútil si nosotros voluntariamente decidimos pecar. Así que, Señor, queremos pedirte en este momento que con este estudio podamos
fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestra alma para poder evitar la prueba o la caída y, y darte la responsabilidad que muchos de nosotros decimos que tú tienes, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre Santo, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Este texto, hermanos, es un texto práctico. Así que vamos a estudiarlo detalle a detalle, palabra por palabra, versículo a versículo, como debe de hacerse cuando se hace un estudio expositivo, como es el caso de esta epístola. Tenemos que ahondar, tenemos que escudriñar, tenemos que desmenuzar para poder entender, para poder comprenderla, mis queridos hermanos. Y dice así: bienaventurado el varón, desde ahí, bienaventurado el varón, desde ahí tenemos que poner una nota aclaratoria. Y la palabra varón u hombre no se refiere a sexo, sino está hablando del ser humano, sea hombre o sea mujer. Está refiriendo a las personas. Y dice, bienaventurado el ser humano o la persona, hombre o mujer. La palabra bienaventurado, hermanos, debemos de saber cuál es su traducción. ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso. Dice 3 veces feliz, dice 3 veces dichoso. Amén, hermano. Pero es lo que hace, ¿qué es lo que hace dichoso a una persona en una prueba? ¿Qué es lo que nos hace felices en una prueba? El que persevera bajo la prueba. Esta palabra que ha sido traducida prueba también puede ser traducida sin ningún problema como tentación. Bienaventurado el ser humano, la persona que persevera bajo la tentación. Bienaventurado el ser humano, la persona que persevera bajo la tentación. ¿Y qué significa, hermanos, perseverar? Significa sobrevivir sin caer, el que persevera, el que no retrocede, el que permanece, sino el que da la batalla, el que no se da por vencido, el que soporta con valor, determinación, paciencia y calma, y que sabe que el placer del pecado siempre termina en tragedia. Cuando sabemos esto, hermanos, que el pecado termina en tragedia, nos apartamos inmediatamente de él. Por eso, hermanos, la prueba es aguantar, resistir, dar la batalla, no retroceder para poder salir victoriosos, pero para esto se necesita tener paciencia, calma en todo este proceso que lleva o que conlleva la prueba. En Mateo, capítulo 5, versículo 11, dice, bienaventurado serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Esto está en las bienaventuranzas o llamado el sermón del monte que dio Jesús. Y ese tipo de bienaventuranzas era muy común en las enseñanzas hebreas, y Santiago, como un buen hebreo, está enseñando y usando también bienaventuranzas donde dice, pues, bienaventurado el que persevera bajo la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y tal como lo hizo Jesús, porque una vez que ha sido aprobado, o porque cuando haya resistido la prueba,
Dice, recibirá la corona de vida de Dios, que Dios nos prometió a los que le aman. Una vez, hermanos, que su fe, luego de ser puesta a prueba, sale confirmada, y para esto ponemos un ejemplo clásico, el metal, los metales preciosos, cuando se ponen al fuego, a 1500 grados aproximadamente, el metal se funde y se licúa. Háblese de plata, háblese de oro, y cuando llega a un estado líquido, las impurezas de este metal salen a la superficie, y es una forma básica de los que funden metal sacar estas impurezas cuando está en su estado líquido, y cuando ya llega y cuando se enfría, ese metal está completamente limpio. Así pasa con nosotros. Así sucede con nosotros, hermanos. Cuando nosotros pasamos por pruebas y sobrevivimos a esa prueba, cuando somos pasados por el fuego y cuando sobrevivimos a ese fuego, se nos quita escoria, se nos quita impureza de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Cada vez que sobrevivimos, estamos más limpios, pero hay que pasar. Todos pasamos por pruebas. No nomás es cada momento que pasamos por estas pruebas. Pero cuando el metal pasa lo contrario, cuando ese metal se funde, cuando ese metal se licúa, y es el momento de sacar de todas esas impurezas, pero no se hace, se vuelve a enfriar y sigue exactamente igual, y así pasa con muchos de nosotros. Desgraciadamente así pasa con muchos de nosotros, que seguimos iguales, que seguimos en las mismas condiciones, seguimos tropezando con la misma piedra. Y luego dice el versículo 12 al final, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué, hermanos? La corona de vida. Aquí nos está hablando de qué, de vida eterna, como resultado de sobrevivir a la tentación, y porque la vida ya nos ha sido garantizada como vida eterna. Y recuerden ustedes que Pablo no está hablando a gentiles, le está hablando a gente, a personas que ya son salvas, que ya están dentro del Evangelio, que ya han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Que le está hablando a creyentes verdaderos, porque el hecho de recibir la vida es algo que todos tenemos garantizados, y me refiero a que a la vida eterna. Esa ya la tenemos garantizada porque ya somos totalmente salvos. Desde el momento en que creímos, todos fuimos hechos salvos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice corona de vida? ¿A qué se refiere Santiago cuando dice corona de vida? Y para eso podemos perfectamente ver otros pasajes bíblicos, también del Nuevo Testamento, donde se habla de galardones, se habla de coronas que son dadas por Dios. Es decir, hermanos, son como premios, son como premios, como distinciones que son dadas, que no son dadas, no en esta vida, sino cuando estemos ya con el Señor. La vida en Cristo, después de que somos salvos, y somos hechos salvos por fe. Y esto, hermano, ¿qué sigue después de ser hechos salvos por fe? Entonces, después de haber sido hechos salvos por la fe, viene la carrera.
una carrera que todos estamos emprendiendo desde que empezamos, desde que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esta carrera es parecida a la que hace un atleta. ¿Qué es lo que hace un atleta? Se prepara para la misma y por lo tanto tiene que tener mucha dedicación, mucha preparación, mucho sacrificio, disciplina, paciencia, porque de todo esto se requiere para poder competir y se tiene que abstener de muchas cosas como no comer comidas chatarras, como no desvelarse, como no beber alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es la disciplina que cada uno debemos de tener. Como decía el pastor la semana pasada, usamos la BOA, ¿sí? Biblia, oración, ayuno, perseverancia, no retroceder y enfrentar con valentía y responsabilidad esta carrera que acabamos de emprender, que no sabemos y que sabemos más bien cuándo va a terminar. Entonces dice, vayamos a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25, para que podamos entender estas cosas. Y dice, todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible y para nosotros una incorruptible. La carrera de la vida cristiana, hermanos, debe hacerse con responsabilidad. Y en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 7 al 8, aquí el apóstol Pablo, capítulo 4, versículos 7 y 8, aquí Pablo habla de lo último que quería comunicar antes de ser sacrificado. Todos sabemos cómo murió Pablo. Sabemos que murió en Roma, donde gobernaba Nerón. Pablo sabemos que murió ejecutado, siendo decapitado. Pero justo, no sabemos qué tanto tiempo antes, pero justo antes de morir, no sabemos qué tan cerca estaba ese momento. Él escribió a Timoteo y le dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, no he flaqueado, he sido consistente y constante, no he titubeado, he dado todo lo que podía dar. Esto le estaba comunicando a Timoteo, Pablo. ¿Y qué dice al final en el versículo que sigue? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí Pablo habla de corona de justicia, mientras Santiago habla de una corona de vida. Entonces, todos tenemos la posibilidad de que en un futuro Dios nos otorgue distinciones, nos otorgue galardones. Pero recuerda, hermano, que esto no es para ganar la vida eterna, sino es simplemente la forma en que Dios va a honrar la vida que nosotros tuvimos después de que ya somos salvos. ¿Y cuál es la vida que nosotros debemos de tener? Hacer la tarea que Dios nos ha reservado, hacer la tarea que Dios nos ha mandado. Entonces, Dios se agrada cuando hay un corazón sincero en todo lo que hacemos. Dios otorgará coronas, otorgará galardones, pero todo esto que hacemos, lo hacemos sin el interés de que vamos a recibir algo a cambio, no. Porque si yo predico, yo enseño,
Y si mi mente cree que con esto voy a ganar un galardón, que voy a ganar 2, que voy a ganar 3 galardones, entonces yo ya perdí totalmente el propósito. Pero se los hago llegar a otros. Dice, lo que a mí me cambió. ¿Y qué es lo que a mí me cambió? Lo que a mí me transformó. Eso, hermanos, lo que transforma es la gratitud, el amor que le tenemos a Dios. Y entonces Dios esto nos lo va a premiar. ¿Ven? Dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Cuando alguno diga, nadie, ¿de quién está hablando, hermanos? Se está refiriendo a los que ya somos salvos. Pablo toda la carta está hablando con gente que ya es salva, que no es incrédula, que no son impíos. Y estos cuando somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de los que no conocen al Señor como su Salvador. Está hablando de nosotros, hermanos, los creyentes verdaderos, que estamos siendo probados por medio de las pruebas, por medio de la tentación. Es una advertencia a quienes quieren eludir su responsabilidad. No diga, soy tentado por Dios, hermano. No. Aquí Santiago nos dice que no nos comportemos como niños. Usted, hermano, que tiene hijos, cuando éramos más jóvenes y éramos sorprendidos en travesuras, ¿qué hacíamos? Tuviéramos las manos manchadas de pintura, dice, yo no fui, fue mi hermano. Evadíamos la responsabilidad. Ya vemos muchos cristianos que evadimos nuestra responsabilidad en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no queremos tener responsabilidad ante nuestro Señor. Así es, hermanos. Muchos de nosotros nos comportamos así, hermanos, como tales. No queremos asumir una responsabilidad. Queremos eludirla, como sea, queremos eludirla. Pero eso sí, peleamos muy intensamente por nuestra libertad. Se nos olvida que la libertad es una cara y su contracara es la responsabilidad. Sí, eres libre, pero hay que ser responsable de tus acciones, hay que ser responsable de lo que hacemos, hay que ser responsable de lo que decimos y de lo que pensamos. Pero, ¿qué es lo que el mundo está enseñando ahorita, hermanos? ¿Qué es lo que el mundo está enseñando en estos tiempos? Te dicen, tú eres libre, debes luchar, debes de defender tu libertad. ¿Contra quién? Contra quien sea. Debes de pelearte con todos para defender esa libertad. Debes afrontarlos para poder pelear por tu libertad. Pero con respecto a la responsabilidad, ahí está el problema, hermano. Con respecto a la responsabilidad, peleamos la libertad, pero cuando se trata de la responsabilidad, los demás son responsables, los gobernantes son responsables de lo que a nosotros nos pasa. Yo no soy responsable, yo solo quiero ejercer mi libertad, decimos. Esos son los patrones de este mundo, pero no es lo que Dios nos enseña. Dios enseña, yo te hice a mi imagen y a mi semejanza, te di inteligencia, te dice el Señor, como nadie más la tiene. Te di la capacidad de imaginar, te di la capacidad de tomar decisiones. Entonces, también si te hice a mi imagen, te hice también capaz de asumir responsabilidades como yo, Dios, las asumo.
Entonces, ¿qué hace el que quiere seguir siendo irresponsable? Dice, ¿es culpa de Dios lo que me está pasando o lo que me pasó? ¿Saben qué propósito tiene decir eso? Presentarnos como víctimas de la voluntad de Dios. Y eso es simplemente preparar el terreno para justificar una caída inevitable, o peor todavía, una caída ya planificada. Yo planifico caer en la tentación y luego le echo la culpa a Dios, justificando, diciendo, ¿para qué me pusiste enfrente de esa tentación? Tú eres el responsable. ¿Qué podía yo hacer si tenía enfrente esto o tenía enfrente aquello? Tu responsabilidad era haber dicho no. Echamos culpa a Dios. Otros dicen, imagínense, si Dios planeó la tentación, ¿quién soy yo para resistir? Esa es la posición de muchos creyentes, sobre todo. Es triste. Echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa, de nuestras tragedias, de nuestras enfermedades, de todo, cuando no somos cristianos maduros. Por eso el apóstol Santiago, aquí en una carta que es muy práctica, nos está hablando de la madurez espiritual y cómo conseguir esa madurez espiritual. Así también, hermanos, dicen otros, ¿cómo puedo yo pelear contra Dios? Es imposible que yo como ser humano pueda pelear contra Dios, por lo tanto era inevitable caer. Son justificaciones irresponsables de parte de muchos. Algo similar ocurre cuando muchos cristianos, en una forma inmadura, en una forma muy imprudente y con una gran ignorancia de la palabra, apelan a supuestos espíritus. Vamos a entrar en otro tema aquí. Y estamos hablando de cristianos, apelan a supuestos espíritus para justificar, ¿qué, hermano? La carnalidad, nada más, del ser humano. Y dicen, es que no es él, hablándose del ser humano, hablándose de la persona. Tiene un espíritu de pereza, dice. Pero él no es perezoso. Es el espíritu que lo ha poseído, es lo que lo hace perezoso. Luego dicen por ahí otros, este tiene un espíritu de adulterio. Por eso es que el que no puede soportar la tentación y está cayendo constantemente con diferentes mujeres, con diferentes varones, en vez de mantenerse fiel a la mujer o al varón que prometió amar por toda su vida, no, él no puede resistirse porque tiene un espíritu de adulterio. Esto es, hermanos, trasladar mi responsabilidad y tu responsabilidad, que esta responsabilidad es mía, a alguien más, ya sea a Satanás, ya sea a Dios, o a un demonio, o a un espíritu, o a las circunstancias del mundo, a la vida, al gobierno. Por eso debemos, hermanos, parar ya tratando de no tratar de echarle la culpa a los demás. Dios, inspirando a Santiago, nos pone un alto, nos para en seco totalmente cuando queremos eludir la responsabilidad. Y eso de eludir esta responsabilidad no es nuevo, no es nada nuevo, hermanos. Acuérdense ustedes desde el jardín del Edén. En el Edén decidió que la culpa de su caída era de Dios. Tú eres el culpable porque me diste a esta mujer, le dijo, ¿verdad? Señor, la
mujer que tú me diste, Señor, la mujer que tú me diste estaba evadiendo su responsabilidad, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué no pasó nada cuando Eva comió el fruto prohibido? No pasó nada, sino hasta que Adán lo consumió, lo comió, fue cuando Dios le dijo a Adán, ¿viste? ¿Eh? ¿Y Adán qué le contestó? Mujer que tú me diste, Señor, ¿por qué? Yo no quería, pero ella me dio. ¿Y qué podía yo haber hecho? Entonces, tenemos que ser responsables de todo lo que hacemos. Porque Dios, cuando Adán le dijo esto, Dios no, yo creo que no pensó ni un instante, ni un microsegundo en decirle a Adán, yo te dije que hicieras esto. Tú lo hiciste. Tú le hiciste caso a Eva. Ella te dio del fruto. Tú eres responsable porque te pudiste haber negado. Porque al que le hablé no fue a Eva, fue a ti. ¿Y qué decidiste? Y decidiste no obedecerme. Y luego dice el versículo 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Así es, hermanos, Dios no puede ser tentado. Y aquí tenemos que entender que no puede ser tentado, tiene el énfasis de que Dios no puede caer en la tentación. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que Jesús es Dios y que Jesucristo fue tentado. Fue tentado por Satanás en el desierto. Pero una cosa es ser tentado, el cual no es pecado ser tentado. Y esa es la gran diferencia entre Jesucristo y nosotros, los seres humanos. Que Él jamás cayó en la tentación y nosotros sobrevivimos a unas tentaciones y a veces caemos en otras. ¿Por qué? Porque estamos constantemente en un proceso de crecimiento. Satanás trató de hacer caer en tentación a Jesucristo porque Jesús fue tentado en cuanto a qué, hermanos, provisión, comer. ¿Qué le dijo? Dile a esas piedras que se conviertan y alivia tu hambre, porque sé que tienes mucha hambre, le decía Satanás. Tenía 40 días sin comer y uno con medio día que no come. Tienes 40 días sin comer ni beber absolutamente nada. Asimismo fue tentado en cuanto a la protección divina, diciéndole que se arrojara de la torre más alta del templo y Dios le mandaría, le citó un salmo, mandaría a sus ángeles a protegerlo. Después Satanás lo tentó en algo que a los seres humanos nos encanta, enseñándole todos los reinos que le podía dar. Pero el único requisito era que se postrara y que lo adorara. Fue tentado en muchas cosas, pero él no pecó. Pero nosotros como seres humanos muy fácilmente podemos caer en la provisión, en la protección y en el poder. Jesús ha sido tentado en todo como nosotros, pero como todos sabemos, sin pecado. Y ese pero es la gran diferencia. Cuando habla de Dios, Santiago en este versículo 13, donde dice que Dios no tienta a nadie. Usar a Dios de planificar
intencionalmente, maliciosamente, premeditadamente, con alevosía, con ventaja nuestra caída, es una blasfemia. Porque entonces está hablando de un Dios que usa premeditación, alevosía y ventaja. No es en contra nuestra, hermanos, para hacernos caer y después pedirnos cuentas de algo que Él mismo planificó. Eso es una blasfemia totalmente. Y Santiago prohíbe que blasfememos de esa manera, porque debemos de tener en cuenta que Dios es absolutamente santo, absolutamente puro y absolutamente bondadoso. Es por eso, y es por eso que de Él no podría venir lo que menciona este versículo. No se puede esperar, hermanos, eso. Veamos qué dice Génesis capítulo 3, versículo 12. Recordando este incidente en el Edén, el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Adán a lo mejor le dio a entender: tú eres el culpable, Señor. Tú eres el culpable, Señor. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, cuando esto le dijo, Dios le respondió: yo te hablé a ti que no comieras de ese fruto. Entonces, ¿de dónde viene realmente este problema de la tentación y la responsabilidad? Y miremos en una forma gráfica que pecar es un proceso, es un debate constante, es decir, es una lucha que todos llevamos a cabo. Una de las cosas, de las luchas que tenemos es la batalla de cumplir el deseo de la carne o cumplir el deseo del espíritu. Y este debate es permanente en todo ser humano, sin importar si ya reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la naturaleza de nosotros es totalmente pecaminosa. Esa naturaleza sigue en nosotros, aunque ellas ya seamos salvos. Ahí está todavía. Tenemos el Espíritu, tenemos el poder a través del Espíritu para vencer, pero eso no quiere decir que esa naturaleza corrupta ya haya sido quitada de nosotros. No, ahí está todavía, aguardando, esperando. Eso, mis queridos hermanos, es la verdadera guerra espiritual que tenemos cada uno de nosotros a diario, todos los días. ¿Y dónde sucede esa guerra, hermanos? ¿Dónde está esa guerra? En la mente. Todo el tiempo en la mente está esa guerra, a esa diario. Entonces dice que la guerra espiritual está total en la mente. Muchas veces, cuando se nos presenta esta guerra espiritual, muchos de nosotros parece más espiritismo que una guerra espiritual. Y la pregunta sería: ¿dónde ocurre esta verdadera guerra espiritual? Como lo dije anteriormente, en la mente de los creyentes, en el corazón de los creyentes. Y Pablo lo decía. Pablo decía muy claramente en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, que dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿dónde ocurre esta pelea tan fuerte, hermanos? La mente. ¿De quiénes? De los salvos. Estoy hablando de los salvos verdaderos.
que nosotros ya discernimos cuando tenemos el Espíritu, discernimos el bien del mal y el mal del bien. Cuando andábamos en el mundo, pues lo mismo me daba Chana que Juana. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios, no sabía discernir qué era bueno, sino que andaba en la pura carne nada más. Bien. Entonces, esta guerra sucede con los verdaderos creyentes. Esta guerra espiritual sucede entre los verdaderos salvos. Y esta guerra espiritual ocurre dentro de usted y dentro de mí, dentro de su mente, dentro de su corazón. Ahora bien, ¿qué sucede en esa lucha, en ese debate? ¿A quién? La pregunta es: ¿a quién debo de complacer? ¿Al espíritu o a la carne? Y cuando decidimos cumplir el deseo de la carne, lo primero que sucede es la tentación toca primero ¿a quién? Al intelecto, a la mente, convenciéndonos, seduciéndonos, tratando de justificar de una manera u otra, y nos dice el intelecto muchas veces: mira, no es tan malo, hombre, hazlo, no pasa nada. ¿Qué te pueda pasar? Nadie te está viendo. Muchos lo hacen. Así trabaja la tentación, nuestra mente, nuestro intelecto. Entonces, cuando el intelecto es rebasado, cuando el intelecto es desbordado, bajamos la guardia. Y esa tentación, que no es pecado, la convertimos en pecado cuando lo hacemos por obra ya. Recuerde que la tentación es pecado, porque si la tentación fuera pecado, Jesús fue tentado. No es pecado. Entonces, cuando somos rebasados, es cuando vienen las consecuencias de ese pecado. Y cuando ya bajamos la guardia, hermanos, el siguiente aspecto que se toca de esta tentación es la emoción. Y ya rebasada rebasada la decisión de hacerlo, el deseo se vuelve un anhelo, se vuelve algo desesperante por hacerlo. Pero cuando ya lo hago, ¿qué pasa? Estoy hablando de salvos. Viene la culpa. Viene la culpa. Ya no podemos estar ni aquí ni allá si no nos arrepentimos. Y a todos nos ha pasado. Como dice la Biblia, el espíritu ¿qué? Se constricta. Se constricta. Entonces, cuando ya rebasé y caí en el pecado y la voluntad se vuelve acción, que se vuelve acción en busca de satisfacer ese deseo, y dice uno: ah, ya lo hice, eso que tanto quería hacer, porque realmente no era tan malo como me lo estaban presentando, ya lo hice. ¿Saben, hermanos, qué viene después de eso? Como se lo decía ahorita, se pierde lo más importante que puede haber para un cristiano, esa comunión que tenemos con Dios. Totalmente se pierde. Y ese es el siguiente punto que vamos a ver. No es que hasta hacer lo que hasta hacer la tentación pecamos, sino desde el momento que somos convencidos y tomamos la decisión de pecar, de ejecutar el acto pecaminoso, desde ese momento ya pecamos, desde ese momento se está afectando la comunión
pero ya cuando lo hacemos es mucho más claro y que la satisfacción que pensábamos iba a perdurar. Pensábamos que esa satisfacción de haber cometido ese pecado iba a perdurar. No, es totalmente efímero, es transitorio, no dura. Lo que el intelecto se convenció de que era bueno, realmente nos damos cuenta de todo lo contrario. Entonces la comunión se afecta, nuestra comunión con Dios se afecta. Ahora en este momento Dios nos da la espalda. Pregunto, ¿Dios nos da la espalda? ¿Voltea la cara para no vernos? No, desde luego que no. Somos nosotros los que por vergüenza que decidimos romper esa comunión con Dios. Ya es una cosa horrible. Esa es la pérdida de la comunión, esas son las consecuencias que vienen por el pecado. Viene la vergüenza, viene la tristeza, viene la pérdida o comunicación. Todo eso es la comunión, todo eso se daña. ¿Y qué sucede? Al pasar el tiempo, muchos creyentes ya se han perdonado a ellos mismos, ya han pedido perdón a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere en ese momento, hermano? Que entremos inmediatamente en contacto con Él cuando hayamos pecado. Que entremos en contacto con Él con un corazón constricto, con un corazón humillado y decirle, Señor, perdóname, te he fallado, he pecado, Señor. Y Dios, que es toda misericordia, que es todo amor, nos perdona y ese perdón es garantizado. Así es, hermano, ese perdón está garantizado cuando pedimos perdón. Pero el punto no es recuperar una salvación que perdí en ese momento. No, la salvación no se pierde. No se trata de eso. Porque hay muchas doctrinas que hablan que tú pecas, pierdes la salvación y te arrepientes y a los 15 días te arrepientes y ya la vuelves a conseguir. No, la salvación no se pierde. La salvación está segura. Pero sí nuestra comunión con Dios se daña. Y podemos y debemos recuperar todos nosotros cuando pequemos esa comunión. Como se lo dije, ¿cómo? Comunicándonos nuevamente y reconociendo que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador y que sin Él no somos menos que nada, hermanos. Así es. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Reconocemos que somos pecadores, Señor, pero estamos en un proceso donde tenemos que ser responsables de nuestros actos, Señor. Y tú nos has dado la clave, Señor, para poder hacerlo. Seguiremos estudiando esta carta, Señor, para que todos nosotros aprendamos cada día más de ti, Señor, con relación a esta relación que no se debe de perder por ningún motivo, Señor, por ninguna prueba, por ninguna tentación delante de ti, Señor. Sabemos que eres bueno, sabemos que tienes misericordia con todos nosotros, Señor, y que tú nuestros pecados los arrojas a lo más profundo del mar, Señor, y no te acuerdas